Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Noti Más, algo más que noticias. En el día de hoy, la noticia obligada, o el comentario obligado, es el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Ese proceso que se inició ya hace un tiempecito, culminó en el día de ayer con las votaciones en primarias abiertas de la militancia del PLD en cada una de las localidades del país. En el día de hoy, a las 10 de la mañana, se dio a conocer el primer boletín donde se adelanta los más votados en ese proceso del Partido de la Liberación Dominicana. Y se promete que a las 6 de la tarde, entonces, se dará el segundo boletín, el cual ya indicará más claramente el resultado de este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Las cosas más resaltantes, ¿verdad?, son que el proceso transcurrió más o menos en calma, más o menos organizado, digo más o menos, porque se reportaron desde el interior del país acontecimientos como por ejemplo el de Santiago, donde un grupo de militantes armados se llevó una urna, y de otras localidades también. El grito que se oye por todos los lados es del sector del expresidente Leonel Fernández, quienes alegan que se han utilizado los recursos del Estado para avasallarlo en las urnas. El resultado electoral preliminar, de acuerdo a una información que oímos que dio el señor Alejandro Montaz, quien es el director de la CAS y miembro del centro de la Comisión de Cómputos del Partido de la Liberación Dominicana, informó él a través de la radio que el sector que encabeza el presidente Danilo Medina ha alcanzado alrededor del 70% de la votación. Si eso es así, y se confirma en el boletín de hoy de las 6 de la tarde, entonces estamos asistiendo a un cambio de liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Leonel Fernández, quien se había mantenido en la delantera en este sentido, y ya no había dudas, todo el mundo lo consideraba el líder indiscutible del PLD, parece que en esta ocasión ha sufrido un revés. Y entonces eso es lo que viene a confirmar que en el PLD influye mucho quien ejerza el poder en un momento determinado para recibir las simpatías de su militancia. Porque ese mismo argumento que hoy está esgrimiendo el sector del expresidente Leonel Fernández fue el argumento que también esgrimió el sector de Danilo Medina y el propio Danilo Medina en las primarias del 2008, cuando el presidente actual dijo que lo había vencido el Estado. Ahora parece que se está diciendo lo mismo. Oímos gritos por Monseñor Noel, el amigo Carlos Osoria, que pertenece al grupo del expresidente Fernández, quien alega que le hicieron fraude y que se usaron recursos del Estado. El mismo grito se escucha por Dajabón, con la senadora Sonia Mateo, también en Barahona, con el senador Mateo Vázquez, así como en el Ceibo también se escucha el mismo grito. De manera que estamos ante un proceso que ha sido avasallador de parte de un sector. El sector de Danilo Medina se lleva el triunfo casi absoluto, a un 70%. De los 10 que se resultaron más votados, de acuerdo a la lista que vimos que publicaron, solo uno pertenece al grupo del expresidente Leonel Fernández, los demás son del grupo de Danilo Medina. De manera que eso evidencia que el poder tiene un peso específico importante, y más cuando se trata de procesos internos, porque muchas veces el poder no influye cuando son procesos hacia afuera, procesos electorales generales donde participan otras fuerzas políticas, pero sí a lo interno, porque la gente considera que si toma una dádiva, una prebenda de una de las facciones dentro de un partido, eso no significa traicionar a su partido. Entonces es más fácil inclinar el voto a última hora a través de los recursos que se utilicen. A decir verdad, se utilizaron recursos de todos los lados, no solamente el grupo
del presidente Danilo Medina por estar en el poder, sino que también partidarios del presidente Leonel Fernández utilizaron recursos propios, ¿verdad? En este caso, en caso de que no fueran funcionarios, porque también hay muchos funcionarios del gobierno que son simpatizantes del expresidente Leonel Fernández. Ese proceso fue un proceso parcial de democracia interna. Digo parcial por el hecho de que solamente se bailotearon parte de su comité central y posteriormente entonces se va a elegir el comité político. No se hizo un escrutinio de la dirigencia total del Partido de la Liberación Dominicana. Los directivos principales van a permanecer en sus cargos hasta el 2016. Es decir, que solo estamos ante un proceso que amplió el comité central y va a ampliar en los próximos días el comité político. Nosotros lo que esperamos es que estos procesos internos se completen de manera democrática y que se hagan las renovaciones necesarias en cada una de las fuerzas políticas, con el propósito de que a través de implementar la democracia interna en los partidos podamos también implementar o fortalecer la democracia dominicana en sentido general. Aquí nos acompaña hoy, acaba de llegar nuestro amigo Robinson Galvez, quien es periodista, comunicador y quien nos va a acompañar en el día de hoy para los comentarios. Robinson, ya yo había adelantado el proceso que culminó en el día de ayer del Partido de la Liberación Dominicana y que a todas luces se nota o se ha dado a conocer que la facción o la tendencia del presidente Danilo Medina prácticamente barrió. Muy buenas tardes, Héctor Rodríguez Pimentel, conociendo esa gran faceta suya de comunicador y de llevar a la audiencia pues las informaciones importantes acaecidas durante el día, ¿no? Escuchándolo, esos análisis que usted hacía, yo pensaba, mientras usted hablaba, de que hay una realidad en el sistema político dominicano que ha venido pues llamando poderosamente la atención en la ciudadanía, sobre todo en la clase votante. Y es que eso que usted dice del PLD, eso años atrás o años anteriores era muy difícil, era remoto pensar en cosas similares. Hubo muchos gritos en esta contienda interna. El caso de Monseñor Noel fue un ejemplo palpable de lo que está sucediendo. Sí, ahí yo escuché al colegón. El colegón de Bonao. Reportando desde la Z, diciendo, haciéndose eco de unas declaraciones de Carlos Osoria. De Carlos Osoria, un hombre muy cercano a que parece que Carlos Osoria, exacto. Carlos Osoria se consideraba que estaba ganado. Sí. Y a última hora se le viró todo el mundo. Pero mire lo que hay parece que hubo intrusiones directas. Por eso que en política los políticos deben ya cambiar el estilo, la forma. Porque lo que él en un momento hizo, y gente suya también, se lo hicieron ahora a él. Entonces, eso es lo que se está viendo en la política de hoy. Tú me haces, yo te hago. Aquí hubo una inversión de los hechos, del accionar de los políticos. Del 2008, cuando Danilo dijo que lo había vencido el Estado. El Estado. Ahora el grupo de Leonel Fernández está diciendo lo mismo. Perfecto, ahora lo venció el Estado. Perfecto. En el Seibo vimos parece que en el PLD el liderazgo está en el poder. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El poder es el que gana. Sí, pero eso es algo indiscutible. Danilo Medina es un hombre, yo lo decía el sábado, usted y yo tenemos el honor de compartir con don Willy Rodríguez y ese gran equipo de la Z101 los sábados. Yo le decía a Freddy Aguas Viva, al escuchar las tantas cosas que hay del lado de Leonel Fernández, entiéndase el caso de, por ejemplo, Luis Cifre, es director de la supervisora. Ajá. Es un caso que yo le decía a Freddy, eso va a llevar a que muchos PLDistas de Leonel Fernández pierdan el domingo. Porque... ¿Tú te refieres o sea, Luis Cifre perdió o ganó? Luis Cifre, pues yo me refería en el sentido del sometimiento que hizo Freddy Aguas Viva y el doctor Surún Hernández, porque usted sabe que aquí lo que se está debatiendo es la honra de cada lado. La honra de la gente de Leonel Fernández está por el suelo. Los de Danilo tienen hasta ahora una ventaja de que
tienen un buen perfil, tienen una imagen positiva. Sin lugar a dudas que la popularidad que ha exhibido el presidente Danilo Medina en los últimos meses Sí. tiene que haber influido en el proceso. Es decir, un presidente que está siendo valorado en alrededor de un 80%, es lógico que sus representantes en cada una de las comunidades reciban el favor de ese 80%. Y además, porque tú sabes que el PLD dio a conocer un padrón de alrededor de 2.600.000 militantes. Todo el mundo sabe que el PLD no tiene 2.600.000 militantes. Sí, y entonces eso evidencia que ahí en ese padrón había mucha gente de otros partidos. Sí, sí. Muchos reformistas, PRDistas. De hecho, el sábado, cuando finalizó el programa del Gobierno de la Mañana, yo le comentaba a don Willy Rodríguez y a unos compañeros de que en San Pedro de Macorís, por ejemplo, el alcalde municipal, cuyo nombre creo es Ramón Antonio Padilla, algo así. San Pedro. De San Pedro. Del PLD. Del PRD. Él decía de cómo es posible de que él y connotados PRDistas de la zona estaban inscritos en el padrón del PLD. Había muchos de otros Entonces, militantes de otros cuando Héctor Olivo llamó a la Z diciendo de que 2.600.000, yo relacioné todo eso. Lo que decía ese alcalde municipal de San Pedro y otros casos que ya se habían denunciado de que estaban inscritos personas que no eran del PLD en el padrón. Así entonces, lo que usted dice es una realidad. Y otro factor, Galvez, que tiene que haber influido es que en los últimos días el presidente Leonel Fernández prácticamente se ausentó de las reuniones con sus militantes. Hace aproximadamente un mes él había comenzado un periplo que lo interrumpió, no sé por qué. Y entonces quien se veía protagonizando todo esto, de parte de la tendencia de Leonel Fernández, era Félix Bautista. Entonces Félix Bautista, que en los últimos días se ha caracterizado por el choque que ha tenido con varios sectores, incluyendo la prensa nacional. Incluyendo la prensa. Tiene varias gente sometida, es decir, muy controversial. Entonces esto, siendo él el principal vocero y el que estaba al frente, y el presidente entonces Leonel Fernández un poco ausente, es lógico que eso también pudo haber reflejado el resultado electoral. Qué bueno, es bueno ese señalamiento que usted hace, porque en plena campaña interna, donde se está debatiendo a la clara, era eso, donde se estaba debatiendo la fuerza de cada uno, tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, fue muy notoria la dejadez que tuvo en este caso el expresidente Fernández, dejando a Félix Bautista que esté al frente de todo esto, a sabiendas el expresidente Fernández que Félix Bautista no estaba en su mejor momento, o no está en su mejor momento. Entonces yo creo que esto, por ahí va la merma en el caso del sector del presidente Fernández. Sí, y también del grupo de Danilo Medina había muchos funcionarios que estaban... Una merma muy notoria. Que estaban aspirando al Comité Central, por ejemplo, el ministro de Agricultura, el director de INAPA, que por cierto resultaron los más votados. Sí, Luis Rodríguez. Porque cuando tú estás al frente de una institución que tiene presencia nacional como esas, que tienen oficina en todos los lados, es una maquinaria poderosa. INAPA Agricultura y otras instituciones, son maquinarias realmente poderosas. Entonces eso sin duda que influye, como te dije, en un proceso interno donde la militancia no tiene mucho prurito para oscilar de un lado a otro porque se mantiene dentro de su propio partido. Así es. Entonces los símbolos representantes de la tendencia del expresidente Leonel Fernández fueron afectados. Por ejemplo, ese mismo caso de Carlos Osoria, que es un símbolo del grupo de Leonel y de Félix Bautista. El caso por ejemplo, el de Seibo. Ricardo Jacobo. Ricardo Jacobo. Sí, es director de INEPRE, es también una especie de asistente de Félix Bautista. También allí fue derrotado. Derrotado, y él está quejándose también de que allí lo que primó fue la llevada de saco de dinero, que el director el grito de Jeremías de una institución llegó el sábado, se desmontó en un helipuerto y con un saco de cuarto y el grito de Jeremías en el muro de las lamentaciones. ¿Y cómo fue en San Juan, donde la cuna de Félix Bautista? ¿Cómo fue el resultado? Mira, en San Juan de la Maguana yo no me percaté bien de eso, pero sí, esta mañana yo estuve hablando con una persona del entorno y me dijo que
el señor Ramón de la Rosa, que es Sí, que del grupo Danilo. de Danilo, ese sector estaba muy aventajado. Es cónsul en Puerto Príncipe, Sí. de la Rosa. Y también oí otro grito de Janoy Sánchez, Bueno, Janoy la Sánchez. síndico, que es del grupo de Félix Bautista. Bueno, Janoy Sánchez me imagino que también Perdió. trabajó con los recursos porque ella es alcalde. Es alcalde, Sí. esa no puede alegar el recurso del Estado. Claro. Y en Dajabón, No, Sonia Mateo, en ese fue el Dajabón. primer grito. No, ella dijo que va a impugnar de que Sonia Mateo. ella dijo verbalmente que eso fue un desastre lo que allí hubo. Sí, O sea, que lo que vimos aquí en el día de... Sonia Mateo dice que va a impugnar incluso. Sí, no, ella dijo sí, que esto fue un desastre y que va a impugnar. Bueno, Lo que vimos ahí, Héctor, fue la vamos a verdad- continuar el análisis, Galvez, en el próximo segmento. Yo creo que en el próximo segmento nos pongan los teléfonos, porque tenemos a José Bejarán, que está en Montecristi y quiere darnos un resultado de la línea noroeste por allá. De manera que vamos al próximo segmento, después de la pausa. Bien, continuamos con notimas.net. Sería bueno que nos pongan los teléfonos, ahí están en pantalla, para facilitarle a Bejarán desde la línea noroeste para que nos dé el resultado allá de las primarias, porque Galvez, los resultados locales, donde compitieron, ¿verdad?, diferentes dirigentes del PLD ya se conocen. Los que quizás no se conocen en su totalidad son los que iban por la vía nacional. que son 37. Son 37. Sí. Pero en los pueblos ya se contaron los votos y todo el mundo sabe. El Sí. que ganó está celebrando. Todavía se está contando ahora mismo. Y el que perdió se está lamentando. En el pabellón de voleibol todavía se está contando. Sí, esos son los malos nacionales. Sí, los nacionales. Pero como te dije, en cada población ya se sabe. Por ejemplo, tú coges la línea noroeste, ahí ganó, Danilo arrasó prácticamente. En Mao ganó José Ramón, porque en cada provincia de esa era uno solo. que Sí, se elegía. sí. José Ramón Rodríguez, el ministro de Agricultura. En Dajabón, entonces ganó Olgo Fernández, director del INDRI. En Montecristi ganó Tito Bejarán, quien es el director de la Dirección de Comunidades Fronterizas. Sí. Y en Santiago Rodríguez, no sé quién habrá salido. Pero En Santiago Rodríguez yo tampoco escuché. Pero en el caso de Dajabón, la lucha que hay seriamente ahí es de la senadora la senaduría. y del director del INDRI, Olgo Fernández, que aspira a ser senador. Él ha aspirado en varias ocasiones, no lo ha podido lograr, pero yo creo que ahora lleva un chapeo bajito con relación la senadora a Sonia Mateo. En tiempo atrás ella hablaba mucho de que el sector de Danilo estaba trabajando mucho en las cancelaciones de personas llegadas tanto a ella como del sector de Danilo, del expresidente Fernández. Ahora yo me imagino que ella va a fortalecer ese discurso y se va a agarrar de ahí, de que apabullaron con los recursos del Estado. Sonia ha llevado un discurso de confrontación con el presidente Sí. Danilo Medina, incluso a cosas muchas veces irrespetuosas, o sea, que se salen de la norma del PLD, de la disciplina que siempre ha observado el PLD como partido. Y entonces Olgo Fernández, quien ha estado haciendo una buena labor en el INDRI, está prácticamente comiendo con su dama y ahora con este triunfo que obtuvo con relación para el Comité Central, Sí. sin lugar a dudas que será el senador en Dajabón. Lo mismo ocurrirá en Montecristi. Montecristi, el actual senador, Jaime Lu, fue el gran perdedor. Él apoyó a Ángelo Rodríguez, que era un joven nuevo en la política de esa provincia, y Tito Bejarán se impuso con un margen amplio. Ahí tenemos en la línea a José Bejarán, quien ha estado en Montecristi dándole seguimiento al proceso. Adelante, Bejarán, ¿cómo estuvo eso por allá? Adelante, José Bejarán. Bien, muchísimas gracias, Rodríguez Pimentel. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los amigos oyentes de notimas.net. Realmente estuve presente en los últimos días de este proceso electoral del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Montecristi y se dio muy bonito, a pesar de que, como en todos los lugares, hubo sus dimes y diretes, la afluencia de votantes en el día de ayer fue extraordinaria. Inclusive
llegada a las 5 de la tarde en algunas mesas de votaciones, todavía pues había muchas personas afuera, inclusive se quedó alguna cantidad no tan importante sin votar. De todas maneras, los candidatos que terciaron, tanto Tito Bejarán como Ángelo Rodríguez, entraron pues rápidamente en acción. Ángelo, alrededor de las 9 de la noche, ya estaba en un canal de televisión admitiendo su derrota, porque realmente la derrota fue contundente. Fue, según Tito Bejarán, en los números finales que tenía en sus manos, fue alrededor de un 72.7% los PLDistas que votaron a su favor, aunque Ángelo estaba manejando otros datos. Dime, Pimentel. Ángelo Rodríguez era apoyado por el senador Bieluz. Indiscutiblemente, o sea, aquí se dice en todos los sectores que el gran perdedor de estas elecciones fue el senador Bieluz. Debo decirte que entre cortinas, tras bastidores, hablando con Ángelo, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en un canal de televisión de aquí, en Espigas 10, y nos dijo que se sentía como apenado, triste, porque en los últimos momentos lo habían dejado solo. No me dijo quién lo dejó solo, pero al parecer sintió como que se le traicionó en el último momento. De todas maneras, hay una percepción general en la provincia de que el gran perdedor, sin lugar a dudas, ha sido el aupador de la candidatura de Ángelo Rodríguez, que fue el senador Bieluz, y todo el mundo lo siente así. O sea, aquí ganaron, a decir de los líderes, 3. O sea, ganó Tito Bejarán, que se alzó con una cantidad impresionante de votos, ganó Ángelo Rodríguez, que era un dirigente del PLD no conocido en la línea noroeste, y el gran perdedor, a decir de todos, es Jan Bieluz, el senador por la provincia de Montecristi, que aupó la candidatura de Ángelo y que fue un fracaso total en las urnas. Bien, gracias Bejarán. Y por la línea hay una sequía que está afectando esa zona, que está matando el ganado. Entonces esas comunidades por ahí de Atillo Palma, la zona costera, Cana Chapetón, y nosotros le hemos hecho a través de este programa un llamado al ministro de Agricultura, que ya concluyó el proceso, ¿verdad? Sí, sí. Para que vaya en auxilio de esos ganaderos, que lleve alimentos para el ganado, o sea, todas esas pacas de hierba, de heno, que se preparan, puede llevarla a Montecristi para que deje el ganado de estarse muriendo. Hay un problema en la producción de leche y en la producción de carne. Esa es una zona muy productiva desde el punto de vista ganadero. Que se ponga a trabajar ya. Muchas gracias, Bejarán, por tu reporte. Dice Bejarán que el gran perdedor fue Javier Bieluz. Javier Bieluz es representante en Montecristi del expresidente Leonel Fernández. Del sector de Fernández. Félix Bautista y el sector de Fernández. Bueno, otra derrota más. Otra derrota más. Entonces en el sur parece que ocurrió lo mismo en Barahona, en San Juan de la Maguana, Sí. no sé, en Asua que habrá pasado, en Baní. En Baní. En Baní se había retirado una candidata, quedó una sola solamente. Sí, se había retirado Quedó la gobernadora solamente. La gobernadora quedó, que es la esposa del senador. La esposa del senador. Entonces el grupo de Danilo también. Sí, la señora Mercedes fue la que, Mercedes Rodríguez, me parece retiró. que fue la que se retiró el sábado. Aunque esa también pertenecía al grupo de Danilo Medina. Sí, también. sí. Lo que pasa es que entre ellas mismas había un cierto conflicto y era por asunto de celo, de liderazgo, como siempre pasa en esos pueblos. Bueno, y eso es en el PLD, ¿verdad? Pero los otros partidos también están activos. Está ardiendo. Ahí tenemos, por ejemplo, en este momento, ahora, a las 4 de la tarde comenzó, la facción del presidente Hipólito Mejía está celebrando una rueda de prensa para dar a conocer cosas trascendentales, según dijeron. La vocera de esa rueda de prensa lo está haciendo la doctora Milagros Ortiz Bosch. Se especula que van a hacer un anuncio importante. No sabemos exactamente qué será lo que van a decir. Mire, ingeniero, de camino para este canal, yo me comuniqué con una persona para confirmar eso que usted está diciendo, que escuché también. Lo que se va a tratar allí es lo siguiente. El sector de Miguel y el sector de Hipólito Mejía se van a reunir. Entonces, las comisiones, la propuesta que hay es que al ingeniero Miguel Vargas Maldonado se le dé la presidencia de la República, la candidatura a la presidencia. La vicepresidencia, la Secretaría General y de Organización, que se quede en manos de Hipólito Mejía. Del partido.
O sea, la vicepresidencia de la República. Sí, vicepresidencia de la República y la Secretaría General del partido que sea del sector de Hipólito Mejía. Y la presidencia dando la candidatura presidencial a Miguel, si es así. ¿Y la presidencia del partido? La presidencia del partido, esa parte no me la informaron. Pero lo que me informan también allí... Miguel lo que está pidiendo... ¿Es la candidatura presidencial? Y la presidencia del partido, las dos cosas. Y usted sabe que Miguel está en disposición de dejarla, contar de que le den la presidencia de la República. Lo que está diciendo es que ese grupo va a hacer, el grupo de Hipólito va a hacer una propuesta en ese sentido. En ese sentido. Okay. Si no llegan a un acuerdo hoy, entonces, y es una primicia que yo le voy a dar a usted y a su amable audiencia, es que el sector de Hipólito Mejía, si no llegan a un acuerdo, sí, se van entonces a una coalición con el licenciado Atuey de Camps y con el PRD, el PDA, que es Partido Dominicano Auténtico, algo así. ¿Partido? O sea, formar otro partido. Formar otro partido. Con ese partido se van con Atuey de Camps, con Max Puig y un grupo de partidos minoritarios. Entonces, Partido Dominicano. Sí. Pero, o sea, el Partido Dominicano Auténtico. De Trujillo, no, será Partido Revolucionario Dominicano Auténtico. Por ahí que anda la cosa. El Partido Dominicano es el partido de... o es para Partido Revolucionario Auténtico, es algo así, por ahí anda la cosa. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es que esté ahí involucrado, y me lo dijeron una gente del PRD, que esté Max Puig metido en esa coalición. Ya eso serían especulaciones. Ahora lo que tenemos es que esperar qué va a plantear el sector de Hipólito Mejía en la rueda de prensa que está realizando en este momento. Hay mucha, o sea, no se ha filtrado nada a través de la prensa, solamente hemos escuchado que va a ser trascendental ese anuncio, sí, pero hay que esperar porque el Partido Revolucionario Dominicano, ya la desesperación entra a su fila con todo este tiempo que ha estado dividido y que la gente le está reclamando que se unifique. El último acto del grupo de Hipólito Mejía fue el sometimiento al Tribunal Superior Electoral de una impugnación de la asamblea que eligió las autoridades, la última asamblea encabezada por Miguel Vargas, que eligió las autoridades, el secretario general, el secretario de organización del PRD, que sustituyó a esa gente. El grupo de Hipólito Mejía sometió una instancia ante el tribunal que todavía no se ha pronunciado. No se ha pronunciado. Entonces hay que esperar a ver cómo llega la unidad a ese partido, pueda prepararse para competir con un PLD que luce crecido y un partido reformista que todavía no encuentra el camino tampoco de la unificación. Que a propósito, el Partido Reformista también el día de hoy tiene una reunión que se está celebrando en este momento en el Hotel Embajador para aprobar el reglamento que va a regir las primarias del próximo 26 de este mes, que es cuando va a celebrar su asamblea de delegados. Sí, el Partido Reformista está compelido a organizar su asamblea y de llevar una percepción diferente a la sociedad. La sociedad... Vamos a conversar, Galvez, sobre el Partido Reformista después de esta pausa. Okay. Adelante, director. Bien, continuamos, Galvez. Estábamos hablando sobre el Partido Reformista Social Cristiano, sí, que veo que ya se oficializaron dos planchas. Sí. Una plancha que la encabeza Carlos Morales Troncoso, a pesar de su enfermedad, y otra que la encabeza Amable Aristi Castro. Escuchamos ayer al presidente interino del Partido Reformista, el doctor José Jacín, decir que la plancha de Carlos Morales representa la renovación del partido. Yo eso no lo entendí mucho. Yo tampoco. Porque la renovación del partido, pero don Carlos ha estado 4 años dirigiendo el Partido Reformista. Y si se habla de renovación en esa organización es precisamente para cambiar lo que están dirigiendo el partido. Claro, hacer cambios que en este momento lo amerita el Partido Reformista. Yo creo que el sector del ingeniero Carlos Morales Troncoso debería pensar un poco más allá de la presidencia del partido. Carlos Morales Troncoso no aguanta la lucha que amerita
para presidir un partido. Hay que salir a las calles, hay que andar los pueblos, hay que visitar los dirigentes a nivel nacional. Y como está don Carlos Morales Troncoso, en honor a la verdad, no es para tanto. Yo realmente lo que le deseamos es inclusive una satisfactoria y pronta recuperación. Pero él no está para eso. Yo no entiendo por qué hay que promover a don Carlos para esa posición ahora. Pero precisamente don Carlos tomó una licencia del partido, dejó a Josecito Asín, es porque no está en condiciones de seguir al frente del partido, porque si no ha ocupado todavía la Cancillería, que es más importante, y más en un momento en que el país está afrontando una confrontación con Haití en el plano internacional. Si él no ha ocupado la Cancillería, menos va a venir al partido, ¿verdad? Que yo no le veo sentido a eso. Tenemos una llamada, ¿verdad? Vamos a escuchar alguna llamadita. Por favor, ¿de dónde y quién me habla? Buenas tardes, mi hermano. Sí, buenas tardes. Saludos para el hermano José Bejarán. Sí, aquí tenemos a Robinson Galvez. Saludos. José Bejarán reportó desde Montecristi las elecciones del PLD en el día de ayer. Yo lo estaba oyendo. Oye, yo creo que lo que más le interesa al pueblo dominicano que paga impuestos y vota por estos partidos es saber cuántos millones se gastaron ayer en las elecciones por esa institución del PLD, porque ese dinero lo ponemos nosotros del impuesto que nos cobran. Y otra cosa, hacerle un llamado a Guillermo Moreno, que no suene en ninguna parte. Nosotros queremos que Guillermo Moreno saque la cabeza, porque tenemos demasiados años, 47, con los 3 partidos y todos los ventorrillos dándonos leña a nosotros, a los dominicanos. Bueno, a Guillermo que saque la cara. Ahí está su llamado, a Guillermo Moreno que saque la cara. Guillermo Moreno, un gran jurista, sí, y dirigente político, que ha estado en el centro del debate en los últimos tiempos. Bien, entonces te decía, en el Partido Reformista, que ya está definido a 2 planchas. Hay 2 planchas. La plancha de Amable Aristi Castro y la plancha de don Carlos Morales Troncoso. Los reformistas tendrán la oportunidad de escoger en la asamblea del próximo 26, donde van a votar alrededor de 2.150 delegados. Sí, 2.155. Delegados. Y hay una noticia muy importante con relación a esto, Robinson, y es que me encontré con el miembro de la Junta Central Electoral, Kiko Félix, que es nuestro amigo. Sí. Y Kiko me dijo que ellos van a supervisar la asamblea del Partido Reformista. La Junta va a ir con todo su equipo, incluso para que la asamblea se celebre con voto secreto. Buena información. Buena información, sí, porque eso garantiza que ahí no va a haber ningún inconveniente. Excelente. Vamos a escuchar otra llamadita, por favor. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde, por favor? Carlos de León, de Sánchez Quisqueya. Sánchez Quisqueya. Adelante, Carlos. Mira, es con relación a la situación del PRD. Yo pienso que la rueda de prensa de esta tarde viene en la siguiente dirección. Yo creo que ahí se va a anunciar tanto el grupo de Hipólito, Luis y Nené y todos los sectores que compiten con Miguel Vargas o que adversan a Miguel Vargas al interno del partido, Sí. un candidato a la presidencia o una candidata a la presidencia del partido, a la Secretaría General y a la Dirección de Organización. Y para presentarlo como candidato al partido, movilizar la base del partido y seguir haciendo propuestas a Miguel Vargas de carácter unitario, pero dentro del marco de la democracia interna. Nada de acuerdo de aposento, porque eso son cosas, propuestas indecentes de todo punto de vista. Eso se va a hacer consciente de que toda esa propuesta Miguel Vargas la va a rechazar, de que Miguel Vargas no va a aperturar ni va a permitir hacer convención. Él, a última instancia, va a promover una convención de delegados de un partido que hace 30 años impuso en este país la primaria, porque el partido que impuso primaria aquí en este país fue el PRD. Él sabe que no tiene más de un 10 o un 15% al interno del PRD, por lo tanto, no va a aperturar ningún tipo de convención. Él tiene el apoyo de las cortes, de la famosa, el Tribunal Superior Electoral. No sé si esos miembros del Tribunal Superior Electoral comienzan a cambiar, porque parece que en el PLD las cosas han ido cambiando. Pero no cuenta con esa estructura, y ese grupo van a hacer el esfuerzo para que la base del partido vea que ellos están luchando por la unidad del partido, pero a última instancia yo pienso que al final va a ser un frente opositor con todos los partidos
que compiten o que adversan al gobierno. Ahí está tu opinión, Carlos, ahí está tu opinión. ¿Tenemos otra llamadita? Hello. Adelante, sí, ¿de dónde es su nombre y de dónde, por favor? Prudencio Castro, ¿cómo está, Rodríguez Pimentel? Sí, gracias, muy bien. ¿De dónde, Prudencio? Desde Puerto Rico, estoy acá todavía. Adelante, de Puerto Rico. No, estoy llamando para saludarle y preguntarle su estatus dentro del partido, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, Prudencio, desde Puerto Rico, Robinson. Excelente, excelente, la audiencia de Radio América. Sí. Llega lejos. No, estamos trabajando en el reformismo, Prudencio. Adelante, la siguiente llamada, por favor. Sí, aló, buenas. Bueno, esa se cayó. Mira, Robinson, mientras esto ocurre en las principales fuerzas políticas del país, mientras tanto, ayer cerró la legislatura del Congreso y la ley de partidos políticos, que es el marco jurídico que viene a resolver todos estos problemas internos, quedó engavetada. Sí. Esa ley tiene alrededor de 15 años ahí, no se aprueba, no sé por qué, nadie quiere que se realicen primarias en los partidos para que se coja de manera democrática las directivas y los candidatos, y entonces preferimos hacer procesos a medias, como es el caso del PLD, ¿verdad? Que solamente amplía sus organismos, y en los otros partidos no ponernos de acuerdo. Es un caos, una crisis que se mantiene en los partidos políticos que está afectando sensiblemente la democracia dominicana. Totalmente. Yo decía el viernes pasado, en nuestro programa que participamos en televisión, de que yo lamento mucho, en una entrevista que vi en el periódico también, en una entrevista que uno de los periódicos nacionales la resaltó, que el doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, resaltó algunos proyectos de ley que están en el Congreso, descansando en el Congreso, y yo no vi por ningún lado ese de ley de partidos políticos. Eso es lamentable. Y sin ley de partidos, aquí la democracia va a ser una ficción. Totalmente, un desastre. Porque nosotros hemos dicho, los partidos políticos son la génesis del sistema democrático. Es ahí donde se educan, se ejercitan los líderes que posteriormente van a dirigir la nación, a través del Congreso, a través de los ayuntamientos, a través del Poder Ejecutivo. Y si no tenemos ejercicio democrático en los partidos, tampoco vamos a tener ejercicio democrático en los poderes del Estado. No, y la percepción de la sociedad es que eso le da, vamos a decir, puerta abierta a los partidos políticos para seguir con el derroche y el despilfarro del erario. Sí, el que tenga más recursos sin lugar a dudas. Se gana, no hay regla ni hay nada, no hay límite en los recursos que se puedan utilizar a lo interno, entonces viene cualquiera con recursos suficientes y le gana a un militante que tiene todos los méritos y 30 años en esa organización sacrificándose, le gana en 3 días, porque tiene más, entonces no hay control, la Junta no supervisa nada, los partidos, las cúpulas hacen lo que les dé la gana, dicen cuándo van a hacer las convenciones, cuando ellos quieran, no cuando se les cumpla. Mire el caso que está viviendo en el PRD y en el propio Partido Reformista. Esa presidencia del reformismo venció ¿hace cuánto? Ya eso hace fue en octubre del año pasado. Es decir, hace 5 meses que venció y todavía el 26 es que se va a realizar la asamblea. Legalmente está céfala, legalmente. Y todavía no se sabe a ciencia cierta porque hoy es que se va a aprobar el reglamento. Vamos a ver si eso se aprueba y hay una regla clara para esa asamblea. En el caso del PRD, Pimentel, cuando yo hablaba de parte del acuerdo de hoy, también está de que Hipólito Mejía sea ingresado nuevamente al PRD, parte de las negociaciones que hay. Bueno, pero que eso yo pienso que es una... No, pues sabe que la gente, Miguel y su gente siguen diciendo que Hipólito está... Sí, porque ellos se expulsaron de todos los lados. Lo que pasa es que después el Tribunal Superior Electoral entonces reconoció el partido a Miguel Vargas, desde el punto de vista legal, y entonces aparentemente Hipólito quedó fuera, pero en la mente de ningún PRDista ni ningún dominicano cabe eso de que Hipólito está fuera del PRD. Ni el propio Miguel. Ni el propio Miguel. De manera que nosotros esperamos que el PRD pueda hoy presentar ese grupo que integrado por Milagro Ortiz, Hipólito Mejía, Neney Cabrera, Abinader, Luis Abinader, Manuel Esquea,
que puedan presentar una propuesta y que Miguel la coja y que ese partido se una, igual que el reformismo que se una, porque con la fortaleza de los partidos políticos, Claro. nosotros logramos la fortaleza de la democracia dominicana. Creo que vamos a una pausa ahora, ¿verdad? Vamos a una pausa y continuamos en un momentito. Bien, continuamos y tenemos que lamentar, Robinson, la trágica muerte de nuestro amigo el general Juan Ramón de la Cruz Martínez, quien era el comandante de la región Cibao Sur, con asiento en Bonao. Monseñor Noel, sí. El Monseñor Noel es una víctima más de esa carretera de Duarte, que le llaman autopista, pero que para mí no es más que un camino vecinal, y más de noche, una pista que no tiene ningún tipo de señalización. Tiene curvas por donde quiera, incomodísimas, curvas que contienen puentes, que fue ahí en ese puente de Jatuey. Que es una curva, que ese es el puente que una vez que cayó recientemente con las lluvias. Sí, con las lluvias. Un tiempo de reparación. Rehecho ahora en el 2012. Rehecho recientemente, sí. Por ahí chocó la jipeta que venía conduciendo el hijo del general de la Cruz Martínez. Venía también con su esposa, que los dos, el hijo y la esposa, están en recuperación, y murió lamentablemente el general de la Cruz Martínez. El general de la Cruz Martínez, que era un candidato a ser jefe de la Policía Nacional. Sí, no, un gran oficial. Gran oficial. Que nosotros lamentamos mucho este acontecimiento trágico. Sí. Y enviamos desde aquí nuestras condolencias a sus familiares. Nos alegró esta mañana, dentro de la tragedia, ¿verdad?, que su esposa y su hijo habían sido trasladados. Había un sargento también que a la capital, un sargento, sí, pero no sabemos el estado de salud del sargento, se ha mencionado poco. Sí, porque yo creo que los que más sufrieron fueron, aparte obviamente del general, su mujer y el hijo. Y el hijo. Te digo que me alegré un poco porque vi que lo trasladaron, lo sacaron del hospital traumatológico de La Vega. Ese hospital que se ha vendido como un hospital modelo es una tragedia. Eso ahí es un desastre. Ahí no hay equipamiento, no hay condiciones. Ha sido prácticamente abandonado en los últimos años. Y el que llevaron ahí no tiene ninguna garantía de vida. Yo lo viví personalmente, sí, y lo narré hace poco por aquí, por el programa. Pero ya afortunadamente lo sacaron de ahí y lo internaron aquí en una clínica en la capital. Ese hospital que está colocado en el mismo trayecto de los accidentes. En la autopista Duarte debe ocurrir alrededor del 80% de los accidentes del país. Claro. Y todos van a parar a ese hospital. Y sin embargo el hospital no tiene ventilador, que es lo primero que hay que ponerle a un paciente que llega traumatizado por un accidente, es un ventilador, claro. Para estabilizarle el sistema respiratorio. Y después del ventilador, entonces viene la intervención quirúrgica, pero sin ventilador no hay nada. Y ahí están dañados los ventiladores. No tienen una ambulancia bien equipada para trasladar pacientes de un lugar a otro, o para cuando le informan que un paciente se ha accidentado, irlo a buscar. Entonces, eso hay que corregirlo, porque aquí está muriendo mucha gente de accidentes. Ahora mismo acaba también de morir. Ahí vi que murió una humorista, Janet Fernández, que murió, del elenco de... eso fue aquí en la autopista Las Américas. Las Américas, ella venía de la playa, iniciando el año sí, hombre, 2014. Lamentable. Mucha pena. Por otra parte, en el ámbito internacional murió también Ariel Sharon, que tenía 8 años en coma, tenía Ariel Sharon, desde el año 2006. Estaba en cama, él como primer ministro tuvo un problema cardíaco. Cardíaco, sí. Y entonces fue internado y ahora ayer se anunció que la muerte de este gran líder israelí, un gran estratega militar y político, hombre clave en todas las guerras que Israel libró en contra de sus adversarios árabes, Ariel Sharon. Y también, es otra noticia importante ya en el plano internacional, el Papa Francisco designó 19 nuevos cardenales en todo el mundo, incluyendo 5 en Latinoamérica. Un haitiano entre ellos. Y uno de Haití. En Haití no había cardenal. Cuántas cosas. Y recayó este nombramiento en un joven obispo. Sí.
con apenas 55 años, que para él fue incluso una sorpresa recibir la noticia de que había sido designado cardenal, y esto tiene su repercusión en la República Dominicana, Claro, porque claro con que sí. esta confrontación que ha habido entre los dos países, ¿verdad? Sí, sí. Primero fue el nuncio, vio un nuncio que pro haitiano, vamos a decir, porque Claro. había ejercido su como nuncio también en Haití, y fue designado aquí, es de color y esas cosas, y ahora entonces se nombra un cardenal para que estén, vamos, la isla, ¿verdad? Después de los pronunciamientos Tenga de Maduro, tenga un de equilibrio, Castro. tenga un equilibrio. Ahora que ya tenemos un cardenal en Haití, ahora llegamos al final del programa, ya se agotó el tiempo, Robinson. Gracias por acompañarme, espero invitarte en otras Excelente. ocasiones, ¿verdad? Felicitarle Me acompañe. por la buena audiencia Sí, que tiene entonces, este espacio. será hasta el próximo miércoles. Pasaba la Hay Navidad que y poner vienen cámara vestida de por ahí otra manzana. Bueno, saludos para todos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Noti Más, algo más que noticias. En el día de hoy, la noticia obligada, o el comentario obligado, es el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Ese proceso que se inició ya hace un tiempecito, culminó en el día de ayer con las votaciones en primarias abiertas de la militancia del PLD en cada una de las localidades del país. En el día de hoy, a las 10 de la mañana, se dio a conocer el primer boletín donde se adelanta los más votados en ese proceso del Partido de la Liberación Dominicana. Y se promete que a las 6 de la tarde, entonces, se dará el segundo boletín, el cual ya indicará más claramente el resultado de este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Las cosas más resaltantes, ¿verdad?, son que el proceso transcurrió más o menos en calma, más o menos organizado, digo más o menos, porque se reportaron desde el interior del país acontecimientos como por ejemplo el de Santiago, donde un grupo de militantes armados, sus cargos, hasta el 2016. Es decir, que solo estamos ante un proceso que amplió el Comité Central y va a ampliar en los próximos días el Comité Político. Nosotros lo que esperamos es que estos procesos internos se completen de manera democrática y que se hagan las renovaciones necesarias en cada una de las fuerzas políticas, con el propósito de que a través de implementar la democracia interna en los partidos podamos también implementar o fortalecer la democracia dominicana en sentido general. Aquí nos acompaña hoy, acaba de llegar nuestro amigo Robinson Galvez, quien es periodista, comunicador y quien nos va a acompañar en el día de hoy para los comentarios. Robinson, ya yo había adelantado el proceso que culminó en el día de ayer del Partido de la Liberación Dominicana y que a todas luces se nota o se ha dado a conocer que la facción o la tendencia del presidente Danilo Medina prácticamente barrió. Muy buenas tardes, Buenas Héctor tardes, Rodríguez Robinson. Pimentel, conociendo esa gran faceta suya de comunicador y de llevar a la audiencia pues las informaciones importantes acaecidas durante el día, ¿no? Escuchándolo, esos análisis. Importante, y más cuando se trata de procesos internos, porque muchas veces el poder no influye cuando son procesos hacia afuera, procesos electorales generales donde participan otras fuerzas políticas, pero sí a lo interno porque la gente considera que si toma una dádiva, una prebenda de una de las facciones dentro de un partido, eso no significa traicionar a su partido. Entonces es más fácil inclinar el voto a última hora a través de los recursos que se utilicen. A decir verdad, se utilizaron recursos de todos los lados, no solamente el grupo del presidente Danilo Medina por estar en el poder, sino que también
partidarios del presidente Leonel Fernández utilizaron recursos propios, ¿verdad? En este caso, en caso de que no fueran funcionarios, porque también hay muchos funcionarios del gobierno que son simpatizantes del expresidente Leonel Fernández. Ese proceso fue un proceso parcial de democracia interna. Digo parcial por el hecho de que solamente se bailotearon parte de su comité central y posteriormente entonces se va a elegir el comité político. No se hizo un escrutinio de la dirigencia total del Partido de la Liberación Dominicana. Los directivos principales van a permanecer en su militancia, porque ese mismo argumento que hoy está esgrimiendo el sector del expresidente Leonel Fernández fue el argumento que también esgrimió el sector de Danilo Medina y el propio Danilo Medina en las primarias del 2008, cuando el presidente actual dijo que lo había vencido el Estado. Ahora parece que se está diciendo lo mismo. Oímos gritos por Monseñor Noel, el amigo Carlos Osoria, que pertenece al grupo del expresidente Fernández, quien alega que le hicieron fraude y que se usaron recursos del Estado. El mismo grito se escucha por Dajabón, con la senadora Sonia Mateo, también en Barahona, con el senador Mateo Vázquez, así como en el Ceibo también, se escucha el mismo grito. De manera que estamos ante un proceso que ha sido avasallador de parte de un sector. El sector de Danilo Medina se lleva el triunfo casi absoluto, a un 70%. De los 10 que se resultaron más votados, de acuerdo a la lista que vimos que publicaron, solo uno pertenece al grupo del expresidente Leonel Fernández, los demás son del grupo de Danilo Medina. De manera que eso evidencia que el poder tiene un peso específico. Se llevó una urna y de otras localidades también. El grito que se oye por todos los lados es del sector del expresidente Leonel Fernández, quienes alegan que se han utilizado los recursos del Estado para avasallarlo en las urnas. El resultado electoral preliminar, de acuerdo a una información que oímos que dio el señor Alejandro Montaz, quien es el director de la CAS y miembro del centro de la Comisión de Cómputos del Partido de la Liberación Dominicana, informó él a través de la radio que el sector que encabeza el presidente Danilo Medina ha alcanzado alrededor del 70% de la votación. Si eso es así, y se confirma en el boletín de hoy de las 6 de la tarde, entonces estamos asistiendo a un cambio de liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Leonel Fernández, quien se había mantenido en la delantera en este sentido, y ya no había dudas, todo el mundo lo consideraba el líder indiscutible del PLD, parece que en esta ocasión ha sufrido un revés. Y entonces eso es lo que viene a confirmar que en el PLD influye mucho quien ejerza el poder en un momento determinado para recibir las simpatías de